¡Nos traicionaste! Siento hacer algo tarde esta reseña, de hecho ya no la iba a hacer, pero bueno, algunos aún quieren escuchar lo que tengo que decir de esta película, entonces pues aquí va. Para quienes lo recuerden, en aquel otro video del tema fui capaz de predecir la siguiente película de los Teen Titans. Y de hecho puedo volver a hacerlo, únicamente tomen en cuenta a Donna Troy y a la inclusión de Jericho, y únicamente hay 2 arcos argumentales que me son posibles. Digo, al menos que quieran hacer algo original, algo del tipo Liga de la Justicia contra los Teen Titans. No lo puedo reducir de esos 2 porque en esta versión Jericho no es el hijo de Destro como en el cómic, o al menos no se menciona. Cosa que fue la razón de la ira de Terra en primer lugar. Es un cambio pequeño, pero es core para predecir la siguiente película. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Como muchos ya vi la película y en mi opinión creo que es la segunda mejor que han sacado en este nuevo universo animado, solamente detrás de Bad Blood. ¿La razón? Pues porque aunque me encanta Batman, es uno de mis superhéroes favoritos junto a Spider-Man, esta es la primera, Pato por favor, película animada de DC después de Flashpoint Paradox en la que no sale Batman. Nah, no es cierto. Bueno, la parte en la que es la primera película de esta continuidad en la que no sale Batman es cierto, y francamente ya era hora de que DC se quitara las llantitas de aprendizaje. Pero la verdadera razón es que se respeta bastante el contenido del cómic. La mayoría de los cambios son bastante razonables, que con algo de adaptación la cosa queda bastante buena. La verdad me parece muy buena la adaptación del cómic. Hay más que suficientes semejanzas para afirmarlo. El plan de Deathstroke, el enfoque extra en la relación de Nightwing y Starfire, la convivencia entre Terra y Beast Boy, la escena del beso y el entrenamiento es casi una copia de su viñeta. Y si cambiamos a Blue Beetle por Cyborg, la manera en la que Deathstroke captura a los titanes es casi idéntica, con excepción de Beast Boy y obviamente Donna Troy, quien no aparece en esta película. Y siento decírselos, pero esa ridícula máquina que es el core de la magnífica trama también es del cómic. En su defensa, el cómic es del 84, así que esos planes con máquinas complicadas de la perdición eran el pan de cada día. Francamente, se parece más al cómic de lo que esperaba. De hecho, no creí que fuesen a introducir la atracción sexual que Terra siente hacia Deathstroke. Muy diferente a la forma en que se expuso en contraste al cómic, pero bueno, está bien porque deja en claro la fijación que Terra tiene hacia Deathstroke. ¿Qué es lo que te hizo? Nada. Lo mismo me he preguntado otras veces. Pero tampoco me vayan a malinterpretar, cuando digo que hay semejanzas con el cómic, no estamos hablando de un Dark Knight Returns o de un Batman año 1. Esas películas eran idénticas a su contraparte del cómic. Este únicamente tiene semejanzas, y esa es la palabra clave, semejanzas. Si quieren saber qué tanto se parecen entre medios, yo diría que un 40% de semejanza, porque más que nada se parecen los eventos, el contexto varía bastante. Y hay cosas en el núcleo de la trama y de la narrativa que son muy diferentes junto con personajes clave que fueron removidos. Pero sigamos criticando esta película. Lo hiciste muy bien. Duraste más que la vez pasada. Me refiero al entrenamiento. Es muy eficiente durante el... ¡Cory! Ahora hablemos uno de los cuantos peros de esta película. En una de sus diferencias con respecto a su contraparte del cómic, no voy a criticar el hecho que esté algo simplificada. O sea, quitaron cosas, por ejemplo, como el papel de Donna Troy, que fue completamente removido del panorama, la esposa de Slade, que ni siquiera sale. No hay nada similar al verdadero contexto emocional entre Jericho y Deathstroke, que hace que al final este último termine en una especie de papel heroico en el clímax. Pero para una película de hora y media está bien la adaptación. La simplificación es algo que no considero un punto malo, de hecho es algo muy esperado. Eso sí, bien pudieron ganar más tiempo, de no ser por un par de escenas que están muy fuera del punto de la película. Mete la velocidad, ¿quieres? Manejas como mi abuela. Avanzamos con el flujo del tráfico. ¿Y cuándo podré manejar? Es mi auto, así que olvídalo. La más notoria es la batalla de la introducción. Esa escena es una enorme pérdida de tiempo si Starfire y su origen no cobrará ninguna relevancia durante la película, y así fue. Nuestra especie puede aprender el lenguaje por besar. Eso me gusta. Y por cierto, yo sé idiomas. Si quieres aprender. Y yo sé algo de francés. La escena es casi tan fuera de lugar como la historia de Batgirl en The Killing Joke. Bueno, casi, porque esta es mucho más corta y al menos es entretenida. ¡Titanes! ¡Vamos! Y el hecho de que sea sexy no tiene nada que ver.
En el cómic se aborda un poco más al detalle sobre la conexión entre Hive y lo que es Deathstroke, cosa que a la película le hubiese sentado mucho mejor como punto de partida, sobre todo tomando en cuenta que dicho culto es fundamental en la trama de la película. O también podemos utilizar ese tiempo en Terra, digo, para no utilizar el argumento de ella siempre estuvo aquí como lo usaron en la película. Fuera de eso es bastante disfrutable, incluyen ese arco tan legendario dentro de la continuidad de películas animadas que DC está intentando mantener y no lo hacen de manera torpe. Dentro de sus restricciones, porque ya habíamos introducido una historia totalmente diferente para Deathstroke en la película Son of the Batman, la cosa es bastante aceptable. ¿Pudo ser mejor? Pues sí. Francamente, si hubiesen hecho 2 películas para contar esta historia completamente punto y aparte como lo hicieron en Dark Knight Returns, hubiese sido legendaria, pero bueno, no podemos pedir todo, supongo. Otro detalle que pudo haber hecho mejor la película, muy en mi opinión, es que no se atrevieron a utilizar a la Terra psicópata del cómic, únicamente una versión de la que ya habíamos visto en Cartoon Network un poquito subida de tono. O sea, ya saben, con eso de que tiene cierto remordimiento y al final se redime. Pero de todos los peros que tengo con el resto de las películas de esta continuidad, no hay mucho que exigirle a esta nueva entrega. Hacía mucho que DC no intentaba una película que no fuese ni de Superman, ni de Batman, ni de la Liga de la Justicia, sobre todo de Batman, o de mínimo no lo metiese con calzador dentro de una trama que nada tiene que ver, como pasó en la Liga de la Justicia Oscura. Ahora en este punto del video ya deben estar pensando que el título del video solamente fue un clickbait, ¿no? No se preocupen, a eso voy. Esto es parte de la reseña, de hecho, únicamente la separé para dirigir su atención a una comparativa. Ok, la razón por la que puedo realizar un versus en esta reseña es que hay otra diferencia significativa entre medios. Y a diferencia del resto que podría citar, es una diferencia de enfoques entre historias. Ni buena ni mala, aquí cada quien decide cuál punto de interés es mejor. Ambas historias son de traición, ambas son de Deathstroke que debe secuestrar a los titanes, en ambas está involucrada Hive, entre otras similitudes. Pero en el cómic el contrato es mucho más complejo en la trama, ya que hay una razón del por qué Deathstroke hereda dicho contrato y otra del por qué está tan interesado en cumplirlo. No la diré para incentivar la lectura, pero es algo que es más elaborado que únicamente un trabajo más para hacer dinero tal como se maneja en la película. Solo un poco más, Terra. Con el dinero de sangre formaremos nuestra propia liga de asesinos, tú y yo. Por siempre juntos. Todo está en el trasfondo de Deathstroke, el cual tiene un enorme enfoque en el arco del cómic. Prácticamente cuando el cómic no te contaba qué estaba haciendo Nightwing, la atención le pertenecía a Deathstroke o a Terra, quien era manipulada por Deathstroke. En el arco aprendes bastante de él, sabes la verdadera razón de la pérdida de su ojo, vulneran y hasta suavizan un poco a este mercenario con las cuestiones familiares, entre más detalles incluido en el trasfondo, hay bastante. De hecho, hay un número completo dedicado a él. Y cuando la atención no está directamente sobre él, lo están en sus conexiones con Terra o Jericho. En pocas palabras, el arco era prácticamente suyo dentro de un interesante punto de exposición. Pero como la película está alineada en la continuidad actual de DC con las películas animadas, hay mucho que no pueden hacer con Deathstroke, sobre todo de cómo lo manejaron en la película Son of the Batman, pero tratan de compensar enfocando hacia otro lado y dando otro punto de interés. En el cómic, el hermano sangre ni siquiera sale. Era Hive pero como un culto, no como un villano con rostro. Y su función en sí únicamente era ser el motor para mover las otras tramas. Tienen la maquinita esa, absorbepoderes, pero jamás la llegan a usar. En la película el villano tiene un rostro, el del hermano sangre. Y este aparece en un rol protagónico que no pasa desapercibido. El plan desde esa perspectiva, el hermano sangre es más completo, tiene un objetivo más claro y como villano tiene buena sustancia. La escena donde muestran al reportero insolente desangrándose sobre su piscina de sangre me encantó. En cada etapa siempre hay quienes se oponen a mí, pero como podrás ver, siempre salgo victorioso. Se sentía como una auténtica amenaza. Y llegan al punto donde la máquina sí se activa y el hermano sangre se convierte en la gran amenaza de la historia. A diferencia del cómic, el cual fue una Terra iracunda y psicópata.
Por otro lado, Deathstroke en la película solo debe capturar a los titanes, y hay un poco acerca de la historia de Terra para conectar a estos dos personajes, pero nada concreto, y de ahí no pasa. Cualquier trasfondo de este personaje está en la película Son of the Batman, pero ese tampoco es nada elaborado que digamos, de hecho podría explicarlo aquí y ahora. Es bastante flojo si lo comparas con su versión del cómic donde le sobra el desarrollo a ambos personajes. La película reemplaza todo eso con una trama que se enfoca más a la visión general de una película de superhéroes, con un poco de todo. Un gran jefe, un secuaz, secuestros, clímax y un final feliz y heroico para la que al final se redimió. Terra. Lo siento. ¡Terra! Ves más trabajo en equipo por parte de los titanes porque en el arco argumental de hecho creo que ellos únicamente pelean juntos hasta el final, el resto es únicamente convivencia. Ves más desarrollo del equipo y como Robin, o sea Damian Wayne, está en la receta, este logra un desarrollo propio basado en la sospecha y la enemistad personal entre Deathstroke y Robin. O sea, la película todo el tiempo trata de ver cómo puede armar una historia con los límites que le permite la continuidad a la que se encuentra atada. Los clímax son totalmente diferentes por romper la conexión que existe entre Jericho y Deathstroke, pero en mi opinión, los dos son igual de buenos. Esos no son demonios. Te mostraré uno. Azarath, Metrion, Cintos. El del cómic, al menos argumentalmente hablando, es más completo. Hay más detalles entre Nightwing, Jericho y la ex esposa de Deathstroke a la hora de trazar el plan y ejecutarlo. Pero el de la película tiene más emoción. Hay más que suficientes razones para que cada uno de ustedes prefiera una versión. Yo les voy a decir que yo me iría por la versión del cómic, más que nada por el impacto que tuvo en su tiempo. O sea, los dos son entretenidos e interesantes a su modo, pero en el cómic Terra fue un personaje que se manejó por más de un año y ya se había convertido en algo muy ameno y hasta agradable para el lector del cómic. Cosa que sirvieron para el impacto cuando se descubrió que ella era realmente un agente al servicio de Deathstroke. O sea, le dio técnicas, identidades, domicilio y vulnerabilidades. Eso derivó en un sentimiento de traición y algo de paranoia por parte de los demás titanes. Fue un número que la verdad no todos vimos venir. En la película, la relación con el equipo no se trata lo suficiente para lograr el impacto. De hecho, su transición fue instantánea. Apenas introducida y apenas desarrollada, lo primero que sabes de ella es el cliffhanger de la otra película. Y lo siguiente que sabes es que al iniciar esta película, bueno, obviamente brincándonos la introducción, es que Terra ya está en el equipo. Entonces, todo lo que sabes de ella es que, no sé, llegó con los titanes, tocó el timbre, dijo, miren, puedo mover piedras, ¿puedo ser titán? Y ellos dijeron, sí, ¿por qué no? Así que déjame preguntarte, amigo, ¿cómo es que alguien se hace un titán exactamente? Es decir, ¿tienen audiciones? ¿Ven videos? Es una buena pregunta, de hecho. O sea, eso es realmente todo lo que puedes imaginar con el panorama que te maneja la película. Y la verdad es que usualmente yo no tendría quejas al respecto. Está dentro de lo esperado a la hora de resumir esta historia en una película de hora y media. Pero está ese tiempo que utilizaron para presentar a Starfire, Bienvenida a los jóvenes titanes. que también pudo haberse utilizado para presentar a Terra con el equipo, o al menos introducirla al espectador. Para su suerte, muchos automáticamente tapan los agujeros que existen con lo que recuerdan de la serie animada de Cartoon Network, así que la verdad es que no muchos extrañan esos detalles. Pero bueno, ese es mi punto de vista respecto al Versus. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Sin nada más que decir, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo video. Muchas de ellas no pueden superar el dolor. Es demasiado fuerte. Pero al final, cuando las piezas fueron puestas en el juego, y finalmente mostró su verdadero ser. Sí, tal vez en esta versión, pero en la original murió como una... Pato, por favor. Y con una mentira hacia sus familiares, así que esto es un último cambio de contexto. ¿Hacemos la maniobra que me enseñaste la semana pasada? Ahora, admiro tu valentía, pero ¿qué dirá el equipo? ¿Qué? No, no.